presenta Golpe a Golpe. Golpe a Golpe. Buenos días. Miércoles 5 de diciembre del 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestar, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción de este espacio Jason Vargas y Mariela García, en los controles estará César Arteaga, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve, noticias que para nosotros son importantes, están publicadas en Costa del Sol, fm.net. Delsa Solórzano se va de un nuevo tiempo. La dirigente anuncia que se va, está publicado en los runrunes de Nelson Bocaranda. Otra noticia que nos pareció muy importante: Tony Boza, falta el petro para controlar los precios y el responsable de la hiperinflación es el Banco Central de Venezuela. Y a nosotros esto lo estábamos comentando con compañeros de trabajo. Cesta tique es igual a 1 kilo de pollo. El ministro del Trabajo dice que es el 10% del salario mínimo. Bolívares 450 vale el cesta tique, señores. Y recomendamos un artículo de opinión de Ixte Martínez: Maduro y los fundamentalistas del voto. Está en costadelsolfm.net. Y en línea tenemos a Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Buenos días, Sadio, un placer saludarte. Buenos días, Frankie, buenos días a todos los que nos escuchan. Ajá, Sadio, queríamos conversar contigo y comenzar con, no hubo un recibimiento protocolar en Rusia para el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué significado tiene eso desde el punto de vista de conversaciones, de relaciones diplomáticas? Esa es una visita apresurada, una visita sin haberse acordado nada. O sea, te voy a recibir porque, bueno, eres amigo mío y pasa por aquí para que te tomes un café rapidito. Porque la noticia es, o sea, no hubo, me imagino que será porque fue introspectiva la llegada de él, ¿no? Bueno, algo de eso, obviamente. Recuerda que en la diplomacia hay lo que se llama visitas oficiales y visitas privadas. Esta evidentemente es una visita, yo te diría, ni siquiera, claramente no es una visita oficial, no es una visita del presidente que está invitado por el otro presidente, que sería una visita oficial y formada. No es tampoco una visita privada, en el sentido que privada se llama realmente cuando uno va, algún primer ministro inglés va de vacaciones a Italia, es una visita privada. O sea, el señor no lo recibe a alguien de protocolo simplemente por cuestiones de seguridad y de facilitación, pero el señor después se va a pasear. Lo hace mucho la Merkel. La Merkel va todos los años a la isla de Ischia a pasar una parte del verano en Italia. Esto es absolutamente privado. Aquí evidentemente es otra cosa. Es una llamada de quizás hasta de urgencia por parte del presidente Maduro, para, dice, mira, tengo que hablar contigo, recíbeme, porque y allí uno tiene que entrar a especular, ¿no? Y evidentemente lo que está pasando es que en el aislamiento evidente que en el hemisferio occidental, diría yo, casi total. O sea, recordemos cómo ha cambiado la situación desde hace apenas unos años, cuando el presidente Chávez tenía a sus aliados en mayoría en el continente, en el hemisferio, yo diría en el subcontinente, o sea, en el Suramérica, pero agregándole el Caribe y algunos de Centroamérica, tenía obviamente una mayoría. Recordemos cómo eran las votaciones en la OEA hace 5 o 6 años, cómo eran la posibilidad precisamente de viajar, de visitarse, en la época, repito, en la cual el precio del petróleo estaba a 110 o 120 y Chávez se permitía el lujo de subvencionar y subsidiar a muchos de los gobiernos del hemisferio. La situación ha cambiado totalmente y Maduro trata
de hacer ver que todavía tiene alguna posibilidad de apoyos internacionales. Es un problema más bien de imagen y de ayuda financiera que él anda buscando desesperadamente. La venida por ejemplo, de Erdogan es en ese sentido. Imagínense, Turquía es un país que geopolíticamente está sumamente distante de Venezuela. Es, por cierto, un aliado en la OTAN de los Estados Unidos, aun cuando en los últimos tiempos ha habido un enfriamiento de las relaciones con los Estados Unidos por varias razones. El islamismo un poquito más acelerado o ha crecido de parte de Erdogan, que ha hecho, por ejemplo, ha provocado una ruptura con Israel, que recordemos que Turquía era el país con mejores relaciones con Israel, aún en las épocas del enfrentamiento más duro entre árabes e israelíes. Entonces, ha habido un distanciamiento, y para Erdogan el interés era, bueno, me estás molestando a mí. Recuerda que hay hubo unas sanciones de Trump contra Erdogan cuando mantenía preso un pastor norteamericano que evidentemente lo acusaban de espía y realmente no había ninguna razón. Bueno, me molestas a mí aquí, yo voy a molestarte en tu hemisferio. Y además voy a ganar una platica, ¿no? Porque evidentemente vino aquí y le ofrecieron oro, coltán, diamantes, a cambio probablemente de pasta y otras cosas que puede mandar Turquía para acá. Sadio, comenzamos con eso porque en un portal de noticias, contrasorfm.net, dice: portavoz ruso asegura que Maduro fue a Rusia a buscar ayuda financiera. Y cuando uno busca quién es el portavoz, es un asesor del Kremlin. O sea, entonces llama mucho la atención que no es el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Cuba o el presidente de Rosneft, que es el con el que más tenemos relaciones de carácter económico, sino un asesor. O sea, algo así como que, bueno, Putin debe haberle dicho, ve ahí, di algo ahí, porque el hombre está aquí, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, mira, que además si hay la capacidad financiera de Rusia no es la que fue de la Unión Soviética. Recordemos, la Unión Soviética tenía 320 millones de habitantes más o menos, y ahora Rusia tiene 147 millones de habitantes. Se recortó a la mitad en términos de potencia financiera y económica. La situación de Rusia no es de las más cómodas, todo lo contrario. Tiene sanciones por parte de la europea, de Estados Unidos, tiene dificultades en materia económica, y recuerda que depende fundamentalmente de sus exportaciones de petróleo, gas y armas. Lo único que vende al exterior realmente es eso. Y entonces el petróleo y el gas, como tú sabes, han bajado de precio. Por lo tanto, la posibilidad de financiamiento por parte de Rusia es muy bajo. El único, digamos, que podría estar en capacidad de financiar, digamos, o ayudar en parte a la tragedia venezolana, a la crisis venezolana provocada por las ideas muertas de este régimen, además de la corrupción y la incapacidad, es China. Pero China ya ha prestado suficiente, y lo que está preocupada es más bien de recuperar lo que ha prestado. Recordemos que China, desde aquí se habla mucho del aliado estratégico. No, China no es ningún aliado estratégico. Aliado estratégico sería un aliado como son los aliados de la OTAN, que si alguien viene atacado, inmediatamente todos los demás se reúnen para defenderlo. Esa es una alianza verdadera estratégica. Entonces, en cambio, aquí lo que hay es intereses comerciales y económicos. China, por ejemplo, recordemos que no tiene intereses solamente en Venezuela. China tiene interés en toda América Latina y en África y en otra parte, pero en América Latina en particular. ¿Por qué? Porque 1.300 millones de habitantes tienen necesidad de materias primas, y por lo tanto
está muy interesado en el petróleo venezolano, pero está interesado en la soya brasileña y argentina, en la carne de Uruguay, o sea, en el cobre de Chile. Las relaciones con Brasil son mucho más relevantes, con Brasil y Argentina en materia económica y comercial, que con Venezuela, que lo único que le puede dar es algo de petróleo, que por cierto cada día hay menos para exportar, como todos sabemos, por la baja de la producción brutal que ha tenido PDVSA, que está en una tragedia en el verdadero sentido de la palabra. Sadio, el canciller de Colombia pidió intensificar sanciones a dirigentes de Venezuela, pero esto pareciera que va a coger un auge dentro de la OEA, porque ayer en la noche interceptaron un barco con 37 venezolanos que querían ingresar a Curazao. Digo que va a incrementar la situación dentro de la OEA, porque me imagino que el CARICOM va a tomar nota de esta situación, porque ya no es solamente Trinidad y Tobago que tienen problemas con las personas que quieren ingresar ilegalmente, sino también está Curazao con esto que acaba de ocurrir, Bonaire, Aruba, y esto seguramente va a recibir un apoyo al canciller colombiano con esta solicitud ante la OEA y ante otros organismos internacionales. ¿Crees tú que va a ser así? Bueno, claro, es una tragedia continuada este asunto de la inmigración violenta, porque el problema de la inmigración, si fuese una cosa, digamos así, como fue el ritmo de la emigración cuando Venezuela era un país de inmigración, y era un proceso lento a través de los años, o sea, ingresaron muchísimos colombianos, ecuatorianos, peruanos, y ni hablar de los europeos que vinieron antes, sino que era un ritmo lento, aun cuando las cantidades fueron importantes, pero a través de décadas, y además con una economía que crecía al 6-7% anual, y por tanto necesitaba una mano de obra como la colombiana, en particular la ecuatoriana, la peruana, lo que llegó. Y todo eso, y también del sur, del extremo sur lo tuvimos, el cono sur de Uruguay, Argentina y Chile. O sea, ingresaron a una economía que los necesitaba y tenía para darle. ¿Qué sucede en este momento? El ritmo es brutal, o sea, no está saliendo a través de décadas, sino están saliendo millones de venezolanos. Algunos hablan hasta de 5, yo creo exagerado, las Naciones Unidas hablan de 3, y 3 millones que han salido realmente en los últimos 3, 4, 5 años, y en los últimos meses ha habido una aceleración, en el último año en particular. Entonces, imagínate un país como Colombia, que crece al 2-3% y tiene un ingreso per cápita de $3,000 anuales, tiene un problema muy serio, y lo tiene Brasil. Si tú oyes las declaraciones de Bolsonaro, del hijo del presidente, el diputado más votado, Eduardo Bolsonaro, son de enorme preocupación, y de que tiene que conversar con Duque para ver cómo coordinamos para hacer algo, para acabar con este desastre para ellos y con la tragedia venezolana, cómo ayudar a resolver ese problema. Todos los vecinos, imagínense hasta Guyana, que para llegar allí no hay carretera, tienes que agarrar una lancha o irte por la selva a riesgo, con todos los riesgos que eso significa para llegar a territorio. Y Guyana tiene, yo escuché la última noticia, eran como 2.500 venezolanos que habían llegado, repito, en los últimos meses, y había que ver cómo resolver para un país como Guyana, que son 750.000 habitantes. Eso es un número importante para que cómo solucionar el problema de los niños que no hablan inglés. O sea, si uno lee lo que está pasando alrededor nuestro, es impresionante. Y la tragedia que tú hablas el otro día de los barcos que van a Aruba, Curazao, muchos de ellos naufragan, y es realmente una tragedia socioeconómica espantosa. Recuerda precisamente lo que eran los balseros en Cuba, y los que se escapaban al final de la guerra de Vietnam, los vietnamitas también
con lanchas improvisadas, barquitos, y la buena parte de ellos terminaban ahogados. Sí, esa situación está generando, me imagino yo, mucho conflicto con el CARICOM, porque también la Asamblea Nacional acaba de solicitar o le va a pedir a Trinidad y Tobago que repatriara a los detenidos que están allá, que pasan ya de 70 en situación de abandono, supuestamente, según la Asamblea Nacional de Venezuela. Bueno, eso precisamente el gobierno debería por lo menos preocuparse. Está hablando mucho de los famosos vuelos de retorno, de vuelta a la patria, que son como 70, 80 personas que regresan de Chile, que probablemente están aprovechando, muchos de ellos quizás dicen que van a volver a la patria, y lo único que van a venir a la vacaciones de Navidad, y después se regresan a donde están trabajando. Pero admitiendo que sean gente que se fue sin condiciones y no tuvo suerte, porque es difícil emigrar, esa es otra cosa que hay que decirlo. Entonces es difícil emigrar, hay muchos que no tuvieron la posibilidad de permanecer, y bueno, los ayudan regresando con estos aviones, que repito, no es nada cuando se habla de millones, cuando regresan 70, 80, 90. Bueno, en cambio, ¿por qué no mandan un avión con un embajador especial o un ministro a conversar con Trinidad, que desgraciadamente, no sé si por sus leyes o por el miedo de ser, pues recordemos que en fin de cuentas es una pequeña isla, ha sido en ese sentido muy poco positiva hacia el ingreso de venezolanos, sino simplemente como son ilegales los pone presos. Y esa cuál es la forma de prevenir, o sea, al tener los 70 presos, le está diciendo a los venezolanos, miren, aquí no vengan, porque lógicamente Trinidad es el más cerca. Agarrar una lancha para ir de Guiria a Trinidad es más fácil que ir a Aruba y Curazao, me han dicho. ¿Por qué? Bueno, porque el mar parece que como está bastante encerrado, es un mar mucho más fácil de dominar y pueden llegar. Entonces, evidentemente Trinidad ha tomado una actitud dura, negativa, ha puesto preso a estos pobres venezolanos que están allí, y lo que debería hacer el gobierno, que dice que tiene las mejores relaciones con Trinidad, de ir allá y exigirle, y con un avión, y decirle, yo se lo saco, no se preocupe, y montarlo en un avión que, por cierto, le costaría menos el vuelo de Trinidad a Venezuela o a Caracas, para dar un aeropuerto, que lo que vienen de Chile. Ajá. Entonces, ese es algo que debería exigírsele al gobierno venezolano en esta especie. Dice, bueno, defienda a sus nacionales. Ajá, Sadio, tenemos que ir a publicidad, y cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo, y queremos volver un poco a lo de la visita del presidente de Turquía, porque ayer, leyendo unos periódicos internacionales, tú fuiste muy nombrado en los análisis, porque te ponen como el experto Sadio Garavini, considera que se trata de un fenómeno de imagen, y que también el presidente de Turquía vino como a aprovecharse de una especie de ganga que hay aquí en el mundo con Venezuela, porque Venezuela está entregando prácticamente todo para que la gente se aproveche de los recursos naturales. Pero eso nos lo va a responder cuando regresemos de publicidad. Estamos conversando con Sadio Garavini, embajador e internacionalista. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim.
Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regresamos a golpe y en línea seguimos conversando con Sadio Garavini, embajador e internacionalista, y le habíamos dado una pregunta en el aire que fuiste muy nombrado como experto porque tú hablas de un fenómeno de imagen para el presidente de Turquía y que en vista de la opacidad con que se firmaron esos acuerdos seguramente van a ser muy favorables para los turcos. Así te publican algunos medios internacionales. Sadio. Bueno, cuando hablo de imagen era lo que andaba buscando Maduro. Maduro, lo que te decía al comienzo, en este aislamiento internacional que tiene en todo el hemisferio occidental y entre los países democráticos del mundo, porque recordemos la Unión Europea, evidentemente con sus sanciones, etcétera. Recordemos que en este momento Maduro no está bien recibido en ninguno de los países democráticos del mundo. Y entonces anda buscando, recuérdate cuando su preferido era el dictador de Bielorrusia hace unos años. Ahora, en cambio, fue a buscar, entre otros, a Erdogan, que, como te decía, tiene dos intereses fundamentales de parte de Erdogan. Uno era lo que te decía, que más bien que de carácter, tú sabes, de esta molestia que tiene con los Estados Unidos en los últimos meses, diría yo, en el último año, en sus diferencias y las sanciones que recibió. Por cierto, recuerda que el discurso que dio Erdogan aquí, que dijo que fue la crítica a las sanciones como mecanismo de presión por parte de los estados, y eso era precisamente porque él lo estaba sufriendo. Entonces viene, digamos, en ese sentido. Pero el otro, quizás el fundamental, es que ve una enorme posibilidad de carácter económico comercial para Turquía, inesperada, porque esta oferta, repito, desesperada del gobierno venezolano para tener, por un lado, imagen en materia digamos así, internacional y de prestigio, porque quiere hacer ver que, bueno, su aislamiento no es total, pero por otro lado le abre la posibilidad de inversión en el coltán, en el oro y en el petróleo de manera obviamente muy favorable. O sea, Turquía tendría posibilidades desde el punto de vista de invertir, por ejemplo, en la producción de petróleo mucho más fácil, mucho más cerca, y además con excelentes relaciones que tiene con Irán, por ejemplo, para no hablar de todos los demás países árabes con los cuales tiene, con los otros países árabes, por ejemplo Arabia Saudita, etcétera, que venir hasta acá a invertir en Venezuela. Pero lo va a hacer creo que lo puede hacer, lo va a hacer porque le van a dar unos acuerdos absolutamente favorables. Privilegiado. Ajá. Privilegiado. Mira, Sadio, tú eres un embajador e internacionalista y tú eres un conocedor mucho de la ONU. Y ayer ocurrió algo que, bueno, por lo menos para mí es muy impactante y me parece que es muy preocupante para el país, porque yo creo que eso debe aislarnos más de como centro de político y como un país influyente, porque Venezuela está por primera vez en el plan humanitario de la ONU. O sea, somos un país que prácticamente necesitamos que nos ayuden y que eso de alguna manera repercute desde el punto de vista político como nación. Pues, o sea, ¿quién va a venir a hablar contigo si tú lo que estás es más bien buscando, como dice uno en la calle, medio para completar un real?
¿Eso qué opinión te merece a ti que nos hayan incluido en este plan humanitario de la ONU y cómo nos aísla eso adentro de la ONU? Como, bueno, mire, este es un país pobrecito, pues hay que darlo ahí, pónganlo ahí. Bueno, eso es desgraciadamente lo triste y lo trágico de nuestra Venezuela, que pasó en los últimos 20 años de ser un país que cooperaba en el sentido de ayudaba a los demás a convertirse en un país que necesita ayuda de manera casi en emergencia. Por eso cuando se habla de un problema humanitario, es que aquí hay gente que se está muriendo de hambre, que se está muriendo en el verdadero sentido de la palabra, muriendo porque no hay medicina, porque no hay los médicos en capacidad con los instrumentos para resolver y enfrentar las enfermedades. Es increíble que ha regresado la malaria, la difteria, hay una epidemia de sarampión, bueno, para tú de contar. Todos sabemos cómo están nuestros hospitales y la carencia de medicina, que realmente hemos transformado a una Venezuela que era vista en el mundo como un país que ayudaba a los demás, a los países, que era un país rico, que no requería ayuda externa. Bueno, de pronto nos hemos convertido en un país que requiere de ayuda humanitaria, o sea, de emergencia. Cuando habla de humanitaria se habla de comida, se habla de medicinas. Bueno, desgraciadamente nos hemos ido pareciendo más a Haití. Desgraciadamente, eso que si tú no dices, tuviésemos lo que queda de petróleo, seríamos otro Haití. Porque el secretario general de Asuntos Humanitarios le pidió a las autoridades venezolanas que le permitieran traer ayuda humanitaria y hace leo lo mismo que tú dices, que el problema del sarampión, de la malaria, de la difteria. Entonces el secretario general de Asuntos Humanitarios le dice al gobierno, bueno, pero permitan la entrada de ayuda porque ustedes también tienen que abrir el juego porque ustedes están mal, pues. Bueno, pero precisamente el gobierno está dispuesto a decir la mentira que todos conocemos de que aquí no hay necesidad de ayuda humanitaria por miedo precisamente de aceptar la imagen que ya tiene el país, porque la mentira se puede sostener por un tiempito, pero más allá no se logra, porque evidentemente el decir que no necesitamos, cuando 3 millones de venezolanos salen al exterior y dicen lo que dicen, o sea, que están dispuestos a hacer cualquier trabajo. Desgraciadamente hay una cantidad de venezolanas que desgraciadamente están obligadas a prostituirse. Mire, la tragedia es inmensa y la estamos exportando, y eso evidentemente hace que la mentira sea obviamente vamos a decir desvestida por parte del resto del mundo cuando ven a estos venezolanos cómo llegan y lo que dicen, y además desgraciadamente, particularmente nuestros vecinos, les lleva la difteria, la malaria, el sarampión, y esto lo está preocupando mucho. Precisamente Colombia y Brasil, para no hablar hasta de Ecuador, Perú y hasta Chile y Argentina, que les llega menos, pero les llega, están sumamente preocupados por el desastre venezolano. Bueno, Sadio, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo para seguir conversando sobre la situación de Venezuela en materia internacional, y hemos conversado con Sadio Garavine, embajador e internacionalista, y nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Reconoce el aislamiento social en el adulto mayor.
¿Cómo te sientes al estar en contacto con tu círculo social? ¿Cómo te sientes al estar solo? Ahora piensa en tus adultos mayores. Aparte de la familia, ¿viven encerrados en una casa o tienen su propio círculo social? Aprendamos a reconocer el aislamiento social en el adulto mayor. Según la Organización Mundial de la Salud, la participación y el apoyo social están fuertemente conectados a la buena salud y bienestar durante toda la vida. Participar en actividades de ocio, sociales, culturales y espirituales en la comunidad, así como con la familia, permite que las personas mayores sigan ejerciendo sus competencias, disfruten de respeto y estima y mantengan o establezcan relaciones de apoyo y cariño. En congruencia con la OMS, desde la Agencia de Salud Pública de Canadá, el cuarto país donde es mejor envejecer, según el ranking 2014, agrega que para algunas personas mayores la adherencia a la interacción social y la minimización de la marginación por la edad pueden depender del acceso a las instalaciones de la comunidad, del transporte, de las actividades económicas, así como de tener un papel significativo en la sociedad. Las situaciones potenciales de aislamiento social del adulto mayor que todos debemos reconocer son vivir en zonas rurales y remotas. Mayores que cuidan de otras personas mayores también pueden estar en mayor riesgo de aislamiento debido a las responsabilidades que pueden dejarlos con poco tiempo o energía para participar en actividades externas. Los inmigrantes que a su destino como personas mayores también pueden experimentar aislamiento debido especialmente si experimentan barreras idiomáticas, lo que crea dificultades para acceder a los servicios y ser socialmente aceptados. Para el adulto mayor, el saldo de no tener interacción social es duro. Aislamiento, depresión, disminución de la capacidad física, de la movilidad, aumento del riesgo de caídas, de la presentación de enfermedades como diabetes tipo 2 e hipertensión arterial, por nombrar algunas. Por eso te pregunto, en tu comunidad, ¿cuáles son las situaciones que ponen en riesgo el contacto social del adulto mayor? ¿Qué harías para mejorarlo? Siempre tenemos algo que aportar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde.
por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Golpe a golpe. El cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Bueno, y regresamos a golpe y queríamos comentar que en CostaDelSolFM.net publicamos el domingo una noticia sobre Elías Agua, que estaba planteando la convocatoria de la Asamblea Nacional, que hay que restablecerla. Bueno, entonces seguramente es que la situación está sumamente cada vez más compleja, porque es obvio que se necesita dinero desde el punto de vista, ¿cómo se dice?, internacional, y la única manera de que se lo van a otorgar es si el gobierno reconoce la Asamblea Nacional. La noticia exacta es así: Elías Agua, hay que darle funcionamiento a la Asamblea Nacional. Eso fue publicado el 2 de diciembre y es un artículo que él publica todos sus domingos. Nosotros lo publicamos en la página. El artículo se llama Elías Agua, inversiones sí, despojo no, y hay un análisis de lo que él dice en el artículo, que es ese planteamiento que le estamos conversando a ustedes, que es que hay que darle viabilidad a la Asamblea Nacional, que lo que también significa de alguna manera que la Asamblea Nacional Constituyente está para él prácticamente liquidada, porque no cumple ninguna función en lo que a este momento se refiere para conseguir dinero fresco para reactivar la economía. Y bueno, como le comentábamos, lo del pollo, que es impresionante. O sea, un cetatí que vale 1 kilo de pollo. Bueno, yo no sé a dónde nos van a llevar de verdad con esta situación en materia económica. Y una noticia que también está rompiendo la cosa en Latinoamérica es que renunció la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña. La acusaron de pedirle dinero a las personas que trabajaban con ella. Ella se defiende, pero el presidente de Ecuador le dijo: mira, yo creo que lo mejor es que tú te retires. Y una noticia que también llama mucho la atención es el escándalo sexual que sacude el fútbol femenino en Afganistán, porque es un país tan complicado. Y bueno, parece que los directivos también, bueno, querían verlas desnudas. O sea, allá esa cultura del Islam como que es un poco complicada, pero también como que las hormonas se le disparan a la gente y la gente se vuelve, como se dice, como loca, ¿no? O sea, los tipos, bueno, están siendo acusados y las acusaciones son bastante serias de parte de las muchachas del equipo de fútbol. Y hoy día el profesor universitario, que hay un artículo, una noticia, que la situación presupuestaria deja a las universidades venezolanas al borde del abismo. Se habla que el presupuesto de la Universidad del Zulia es el 0.16, 0.60% de lo que fue el año pasado. O sea, una cosa que no entendemos. La economía definitivamente está llevándonos a unas situaciones pero bien complejas, ¿no? Y hay una noticia publicada por El Comercio de Perú. Yo fui chavista. El testimonio de 4 exdirigentes oficialistas alejados del gobierno. Ahí están las entrevistas que están relacionadas con eso. Está lo de, nosotros no queremos dejar de mencionarlo, que trabajadores reclaman liberación del dirigente Rubén González en la ferrominera, en el estado de Bolívar. La gente está planteando que liberen a este. Y también está una noticia que es lo que escribe Nelson Bocaranda sobre ir a votar el 9 de diciembre. No te vamos a decir lo que él dice, pero eso lo dejamos. Y en línea tenemos a Jesús Cacique. Buenos días, Jesús, un placer saludarte. Encantado de saludarlos, mis respetos. Jesús Cacique es director de Capital Market Finance. Jesús,
Tú dices que el gobierno prendió la maquinita de dinero orgánico y va a todo vapor. Yo diría que va con energía atómica. Esa maquinita no es que eso está como si fuera un periódico. Exactamente. ¿Cómo ves tú eso, ese incremento de dinero inorgánico, y que los asesores del presidente de la República dicen que eso no tiene ninguna influencia, que eso no genera la hiperinflación? Y ayer uno de sus asesores, Tony Bosa, culpó al Banco Central de Venezuela de la hiperinflación. Bueno, entonces ustedes nos dirán, los que son los expertos en esta materia. Bueno, sí, efectivamente, la máquina del Banco Central de Venezuela está todo vapor. Observamos que la liquidez monetaria ha incrementado lo que va del año hasta el 23 de noviembre, 27.591%, y el crecimiento interanual entre el 23 de noviembre del 2018 y 23 de noviembre de 2017, 43.035,9%. En segundo lugar, el gobierno continúa violando el artículo 320 de la Constitución. Lo puedes buscar en Google, que está completamente prohibido el financiamiento de empresas públicas no financieras. Y el gobierno continúa financiando básicamente el déficit fiscal de PDVSA. Tú sabes que los personeros del gobierno son expertos dejando los temas económicos, ¿no? El caso cierto es que tenemos un año atravesando hiperinflación. Recuerda que arrancamos con la hiperinflación en noviembre de 2017 con 56,7%, cifras que viene publicando la Comisión Finanzas de la Asamblea Nacional. Y tenemos dos fases de hiperinflación. La primera fase, que arrancó en noviembre, hasta el mes de abril, que fue 80,1%, y luego viene la segunda fase, a partir de mayo, que es superior al 100%. La inflación de mayo fue 110,1%, la de octubre fue 148,2%. Si la comparamos con septiembre, fue 233,3%. El Ejecutivo indicó que una desaceleración de la inflación, ahí no hay ninguna desaceleración de la inflación. Si observamos la inflación interanual entre octubre del 2018 y octubre del 2017, es 833.997. O sea que vamos a superar 2,5 millones la inflación para el año 2018, cifra, por cierto, que es la estimada del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Luego, a través de Bloomberg, hemos visto cifras que Banco Central de Venezuela remitió al Fondo Monetario Internacional. Según indica el Banco Central, la inflación del 2017 fue 860%, la Asamblea Nacional reportó 2.616%. Bueno, ahí hay un gran escepticismo con la cifra, pero también hay que destacar que el Producto Interno Bruto tuvo una caída bárbara del 15,7% en el 2017, destacando que y este año el Fondo Monetario estima 18%. Yo en lo particular creo que vamos a cerrar con 21% de caída del Producto Interno Bruto, y la inflación para el próximo año del Fondo Monetario Internacional, que es 10 millones, si continuamos con este espiral hiperinflacionario y financiando empresas no financieras a través del Banco Central de Venezuela, estos 10 millones serán un saludo a la bandera, ¿no? Y la caída para el próximo año del Fondo Monetario Internacional es 5%, y yo creo que también va a ser una cifra muy ortodoxa. El caso cierto es que Venezuela no está en recesión económica, estamos en depresión económica. La diferencia, recesión económica, son 2 trimestres de caída del Producto Interno Bruto, y depresión económica son 20 trimestres de caída del Producto Interno Bruto. También ahí observamos los incrementos salariales que ha venido efectuando el gobierno. Desde el año 1999, que comenzó la revolución, van 47 incrementos salariales, y con la gestión actual 25 incrementos salariales. O sea que estamos hablando un porcentaje mayor que la inflación. Eso es una expresión tácita primero de la inflación galopante y luego de la hiperinflación, y llevamos en el año 2018 3 devaluaciones.
o sea, un golpe al bolsillo venezolano extremadamente fuerte, que la pérdida del poder adquisitivo para el cierre del año debe estar alrededor de 92-93% aproximadamente, ¿no? Entonces, este incremento salarial a 4.500 bolívares, que fue 150%, cuando tú lo llevas en términos de dólares, no hay incremento salarial. O sea, Jesús, una caída del salario mínimo de los venezolanos. Jesús, y en conclusión, el petro, bueno, es que lo que hace el gobierno es increíble, porque el petro supuestamente está anclado al precio del barril de petróleo, y el petro está en $60. Jesús, y tú anuncias... Eso es ficticio, porque el precio del barril de petróleo no está en $60. Jesús, pero tú anuncias que el presidente de alguna manera está incumpliendo, está mintiendo, porque el presidente dijo que se iba a ajustar a una disciplina fiscal y pareciera que eso no es lo que está haciendo. Una disciplina prusiana, exactamente. ¿Cómo vas a establecer una disciplina fiscal si estás financiando nómina del sector privado? Continúa, como le indicaste tú, la emisión de dinero sin respaldo, y ahora tu especie de bonos. Todos los bonos que se van a cancelar en el mes de diciembre. Eso va a atizar la hiperinflación en el mercado. O sea que el déficit fiscal debe estar cerrando este año alrededor entre 14 y 16% ahora, pero interno bruto. Recuerda que hay dos vertientes, ¿no? El mensaje político y el mensaje económico, o la realidad económica que estamos atravesando. Pero Luis, nosotros los venezolanos. ¿Tú crees que puede ser un bono que le aumenten el cestatique a los trabajadores a $1 kilo de pollo? O sea que... Por eso. O sea, imagínate tú, eso y no solamente $1 kilo de pollo, sino el equivalente a un pan de jamón. Eso es lo que va a costar un pan de jamón este año. Ya está costando, ¿verdad?, 3.600, 3.200. O sea, a final de año eso es lo que va a costar un pan de jamón. Por eso te digo, esta espiral de hiperinflación, devaluación, incremento del salario mínimo, pérdida del poder adquisitivo, es nefasto en economía. Hasta que tú no establezcas disciplina fiscal, disciplina monetaria, y sin tocar el tema cambiario, porque el tema cambiario hay una distorsión total entre el dólar paralelo y el dólar oficial. Entonces, obviamente, que el gobierno estableció una estratagema que es incrementar el encaje legal. Acaba de incrementar al 50% el encaje legal para, de alguna manera, disminuir la presión contra el mercado paralelo, pero estás afectando al sector privado, al sector productivo. Jesús, ¿y por qué estamos conversando con Jesús Cacique, economista y experto en el área de capitales, etcétera? Jesús, ¿por qué razón se dice que el dólar es una de las mercancías más económicas en este momento en Venezuela? Claro, porque obsérvalo por tres vertientes. En primer lugar, la inflación o la hiperinflación incrementando vertiginosamente. En segundo nivel, puedes observar el tipo de cambio, y en tercer nivel, el salario. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí hay una apreciación del tipo de cambio real. Si tú tienes una hiperinflación y ajustas el tipo de cambio muy por debajo de la inflación, va a continuar barato, como dices tú, el tipo de cambio. Entonces no hay dólar caro. Entonces la gente que busca cobertura en activos que se van revalorizando por la inflación, en moneda dura, en bienes no perecederos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque este mismo ritornelo lo hemos atravesado en otrora. Cuando tú anclaste el tipo de cambio, recuerdo yo a la perfección, en 6.30 vino una mega devaluación, luego lo anclaste a 10 bolívares en otrora y vino otra devaluación. Entonces estar anclando el tipo de cambio con alta inflación, bueno, vamos a estar en ese círculo perverso del anclaje del tipo de cambio, y vendrán próximamente otras devaluaciones. ¿Por qué? Porque la solución es muy sencilla, es desmontar el control de cambio y establecer una unificación cambiaria. Pero el gobierno no toma en consideración las propuestas de nosotros los técnicos, que es desmontar el control de cambio que ha generado fuga de capitales, arbitraje, que es corrupción, y caída de las reservas internacionales, y desmontar, el control de precios que estoy observando
que publicaron en Gaceta los precios acordados. Precios acordados en hiperinflación. Esto no tiene lógica, esto no tiene sentido, porque todos los días los precios van incrementando en el mercado. Como explicaste en la introducción de la entrevista, mientras tú tengas esa maquinita a todo vapor, bueno, va a continuar la pérdida del poder adquisitivo del venezolano y la hiperinflación subiendo por el ascensor y los salarios por las escaleras. Jesús, pues, sabemos que por razones de tiempo tenemos que despedirte, sabemos que... Vamos a esperar, por cierto, en estos próximos 5 o 6 días, la inflación que le va a publicar la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, y ya veremos la inflación del mes de noviembre, que quiero aclararte algo. El gobierno tiene la obligación de publicar la data en la página del Banco Central de Venezuela. Entonces, por un lado están enviando data Bloomberg, que se lo suministra el Fondo Monetario Internacional, pero la página web, el website del Banco Central de Venezuela todavía sigue desactualizado. Pero Jesús, eso lo vamos a hacer, colocado la data. Vamos a hacer un programa contigo sobre esa cuando publiquen esas datas, que la publique la Asamblea Nacional y otra gente que la publica. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Jesús Cacique, director de Capital Markets, Finanzas y profesor de Economía y Finanzas. Y nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Regresamos a Golpe a Golpe. Bueno, queríamos dejar para lo último un comentario que está relacionado con el problema de la basura. La situación de la basura a nivel nacional es sumamente grave. Hay un problema con los rellenos sanitarios, hay un problema con el depósito, con el traslado, con la recolección de la basura, porque bueno, hay que recoger tipo de basura en los hospitales, un tipo de basura en algunos sitios, y no hay camiones, no hay trabajadores, no hay personal de ningún tipo para esto. O sea, esto se está volviendo un problema grave. En el Táchira la situación es sumamente grave. Ya el Ministerio de Ecosocialismo supuestamente abrió una averiguación contra la gobernadora y el alcalde responden, pero bueno, eso también lo estamos viviendo en Caracas, pero para que la ciudadanía sepa que la cosa es grave a nivel nacional. Y con esto queremos despedirnos y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.